Experiencias y reflexiones docentes. Espacios constructivos. Transformación pedagógica. Creatividad e innovación. DEDUN Radio. Una mirada al mundo de la docencia en la educación superior. DEDUN Radio. Un podcast producido por el Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. DEDUN Radio. Transformando la docencia universitaria hacia ambientes de aprendizajes innovadores en contextos diversos. Les doy la bienvenida a DEDUN Radio. Soy Carolina Campos. Marianela Navarro es especialista en educación científica del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica. Y Adrián Grimm es investigador del Leibniz Institute for Science and Mathematics en Alemania. Juntos trabajan en una investigación intercultural sobre nuevas formas de enseñar las llamadas materias STEM, por sus siglas en inglés, Science, Technology, Engineering and Math, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, desde un marco de justicia social y posicionamiento crítico. En este episodio nos comentan cómo es este proceso de investigación, el cual se está llevando a cabo durante la grabación de este episodio, y qué los movió a realizarla. Hola, bienvenido. Muchas gracias por escuchar y bueno, estoy emocionado de estar acá y a ver a dónde nos lleva. Gracias. Hola, bienvenidos también. Estamos emocionados de compartir un poco nuestras ideas y promover también los espacios de encuentro intercultural, dado que Adrián es de Europa y yo acá en Latinoamérica. Me gustaría que nos hablen de qué es conciencia y posicionalidad crítica. ¿A qué nos referimos con este término? Bueno, para mí primero es como una actitud, una acción y también una perspectiva al mundo, una manera de entender al mundo y trata de asuntos de diversidad, así que de género, de etnia y ese tipo de cosas. Y la idea para nosotros es un poco ver que hay injusticias en el mundo de hoy que crecieron históricamente y posicionarse como persona docente en nuestro caso, ¿no? Y actuar de una manera de no negarlos, no invisibilizarlos, pero en vez de eso sí hablar sobre estos temas, intentar instalar un contrapoder contra estas injusticias para que no se reproduzcan, pero que tengamos una intervención en los colegios, en las escuelas, para que no tengamos esas injusticias más tarde. Nosotros trabajamos con sujetos docentes de las áreas de las ciencias naturales, donde muchas veces la formación de esa persona está muy encaminada en la dimensión disciplinar, o sea, en su área como químico, físico, biología o geología, pero estas otras dimensiones que tienen que ver con el ser, en realidad no se trabajan, no se forman. Entonces todos nosotros estamos sumergidos en una cultura, en un sistema y normalizamos una serie de situaciones. Esas situaciones pueden ser muchas veces de injusticia. Ahora, como formadores tenemos las posibilidades de ayudar al otro, de proporcionar oportunidades a través de los sistemas educativos, pero ningún sistema es perfecto. Entonces pueden existir obstáculos que llamamos sistémicos, que son normalizados, pero que perjudican a ciertos sectores de la sociedad. Por ser mujer, por ser de clase social baja, por ser de una etnia determinada, en un país determinado. Entonces, que son como los tres grandes dimensiones, hay más, pero leyendo un poco a Bell Hooks, que es nuestra referente, ella hablaba de esas tres, pues género, estrato social y etnia, ¿verdad? Que se intersecan y que simplemente pasa invisibilizado porque el mundo funciona así. Entonces, cuando hablamos de conciencia crítica es lograr desarrollar en esa persona docente la posibilidad de ver más allá del mundo normalizado, de deconstruirse y ser consciente de en qué medida soy parte de un engranaje que reproduce desigualdades o soy capaz de por lo menos ver algunas de esas y ser un agente de cambio.
Yo arranqué así de una vez con conceptos, pero realmente quisiera ahora que nos cuenten, por favor, sobre la investigación que están realizando y sobre la colaboración que está teniendo el INIE. Pero sí me gustaría saber de dónde nace esta investigación. Bueno, yo estudio acá en la Universidad de Kiel, el norte de Alemania, cerca del mar Báltico, y estoy haciendo un programa de doctorado en ciencias de educación y especialmente de educación de ciencias naturales. Y acá tengo mi proyecto desde hace 3 años y medio, así que voy terminando. Y hicimos unas entrevistas con unos profesores que trabajan en los colegios enseñando física. Y les preguntamos un poco cómo ven estos asuntos con género, si tienen acciones, si lo reflexionan y todo esto. Y esas entrevistas las recolectamos, pero no tenemos a mucha gente en el instituto en el que trabajo. Es un instituto de la comunidad de Leibniz, fuera de las universidades, haciendo ciencia en Alemania. Y, y por eso pensamos en ver un poco, en buscar un poco por dónde podría aprender de alguien. Y de ahí nos fuimos a buscar y por razones personales, porque tengo amigos, amigas en Costa Rica, hablo español, quería ir a Costa Rica. Entonces buscamos en la UCR, en la UNED, en todas las universidades de Costa Rica, si es que encontramos a alguien quien trabaja en el área en el que trabajo yo y hace investigaciones cualitativas. Y así encontramos unos artículos de Nela y la escribimos como hola. Nos parece una buena idea de ir y de colaborar y para mí, para aprender de vos. ¿Qué opinas? Y Nela, como es así de rápido, sí, claro que podrás venir. Y así llegamos a trabajar juntos y yo fui para 3 meses a una estancia de investigación a la UCR, a Línea, desde febrero hasta mayo de este año 2024. Yo tenía mi manual de codificación basado en las teorías con las que trabajamos allá o acá en mi instituto, el IPN. Y nos empezamos la colaboración discutiendo un poco con los conceptos con los que trabaja Nela y los míos. Y después creo, Nela, bastante rápidamente llegamos a la conclusión de que sería una buena idea, que son bastante parecidos. Podríamos unirlos a un solo concepto, lo que hoy llamamos conciencia y posicionalidad crítica. Y con esto unir nuestros manuales de codificación y analizar las entrevistas que traje yo. Empezamos con la teoría, la unimos, creamos un manual de codificación y con esto ahora codifiqué todas las entrevistas para ver qué tan consciente y críticamente posicionados son las personas profesoras en las entrevistas. Y un poco de ahí ver nuestra colaboración y el inicio de la colaboración. Con Adrián hemos logrado realmente crecer y aprender mucho. Adrián traía algunos autores, algunos conocidos, otros que yo no había leído, así que empezamos en ese intercambio para desarrollar, como dice Adrián, una serie de categorías y subcategorías que tienen que ver con el desarrollo de la conciencia y la posicionalidad crítica del sujeto docente. Ahora, estamos en dos contextos muy diferentes culturalmente hablando, con otros recursos, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Cómo nos vemos desde un punto de vista de Europa, Latinoamérica. Entonces, la idea también es utilizar estas categorías de análisis de las que Adrián habla para trabajar con profesores en Costa Rica. Eso nos va a permitir también, pues, ver el potencial de estas categorías para poder definir este constructo tan complejo que hemos llamado conciencia y posicionalidad crítica. Entonces, yo también estoy usando en este momento el mismo sistema de códigos para las entrevistas que hago con profesores de ciencias de secundaria acá en Costa Rica. Solo que Adrián está sentado en profesores de física. Yo, por la organización del sistema educativo en Costa Rica, hago entrevistas a profesores que imparten ciencias naturales de séptimo a noveno o profesores de física, química y biología en cuarto y quinto. Entonces, es ahí por donde andamos, validando un poco este sistema teórico que hemos construido, pues a partir de esta discusión que tuvimos, pues muy valiosa
durante la estancia de Adrián. Tenemos varias investigaciones en este momento, entonces empezaré con la que traje yo, ¿no? La idea ahí es un poco llegar al momento de intervención, porque lo que en Alemania tenemos mucho es descripciones de las desigualdades que tenemos en el sistema. Por ejemplo, tenemos muchos físicos hombres, mayoritariamente son blancos, muchas veces de estrato social muy alto, así que sabemos muchas de esas desigualdades. Pero cuando llega el momento de intervenir en ellas y cambiarlo, eso es lo que resulta ser bastante difícil y donde no vemos mucho cambio en Alemania en esos últimos 10, 20 años, 30 años, 40 años. Así que la idea es, con esa investigación, hacer el primer paso hacia intervenciones. Y en nuestro caso trabajamos con Deluxe, la persona que mencionó Nela antes, es afroamericana y con pensamiento de Freire. Y la idea es aprender de estos marcos teóricos ya bastante fuertes y no empezar a desarrollar algo nuevo allá en Alemania y ver qué tanto funciona en nuestro contexto esto y qué tanto nos podrá ayudar. Y en el caso de trabajo con ella también incluimos, por ejemplo, más este concepto de posicionalidad, de experiencias auténticas en el términos de desarrollar esa conciencia. Y en la investigación específica con las entrevistas, la idea es mapear un poco o explorar un poco qué es lo que hay en términos de conciencia y posicionalidades críticas en profesores de física en Alemania. Y encontramos, por ejemplo, cosas como todos los profesores que preguntamos tenían un sentido de no queremos injusticia, no debería haber sexismo en nuestras clases y tampoco debería haber racismo o algo así. Así que tenían una posición en esos términos, sí, pero su solución más bien era, creo que casi todos los casos, de negar la existencia de género. Como género no tiene ningún papel, ningún rol en nuestras investigaciones, en nuestras enseñanzas, en las clases. Y la idea ahí es un poco explorar eso para mostrar ese tipo de respuestas encontramos en el contexto local de Alemania y de ahí informar un poco en Costa Rica o con los marcos teóricos que tiene Nela o que tienen allá en Brasil. Esas intervenciones funcionaron dado estas posicionalidades o esas posiciones de las personas profesores para llegar a un cambio en términos de acción de vivencia diaria. Pero el paso de la investigación es más bien mapear un poco la situación, como es explorar, para de ahí ir más desarrollar intervenciones concretas. Tal vez para complementar, en este momento nosotros lo que hicimos fue desarrollar una serie de categorías de análisis que tienen que ver con ese desarrollo de conciencia crítica en 3 dimensiones, en el entendimiento, en la actitud y en la acción. Entonces, en este momento estamos como usando esas categorías, como dice Adrián, para mapear. Él con sus profesores en alemán y yo con los míos, ¿verdad? Entonces eso nos va también a dar una idea de qué tan potentes son estas categorías para caracterizar el fenómeno que estamos estudiando. A partir de eso seguiría la segunda investigación, que sería ya planificar experiencias concretas con profesores en formación que nos permitan promover el desarrollo de esa conciencia y posicionalidad crítica, tomando en cuenta nuestros marcos teóricos. Entonces estamos partiendo del supuesto que si yo formo a la persona con estos elementos, tomando en cuenta estos elementos, entonces esa persona va a ir mejor, digamos, teniendo un desarrollo de conciencia y posicionalidad crítica informado, totalmente consciente. Entonces por eso los elementos que estamos usando son muy importantes, porque nuestra formación o el proceso formativo con estos docentes no va a ser,
un poco intuitivo o lo que se nos ocurra, sino va a estar totalmente fundamentado y cada experiencia tiene que tener de manera implícita los elementos que nosotros creemos van a potenciar el desarrollo de esa conciencia y posicionalidad crítica. Entonces, a partir de la investigación que empezaremos pronto, porque Adrián ya empezará con su grupo de profesores, digamos en octubre de este año en Alemania, vamos a tratar de describir esas trayectorias del desarrollo de la conciencia y posicionalidad crítica a partir de las categorías que tenemos para saber si estas categorías son potentes. Yo estaría haciendo lo mismo con mis profesores en Costa Rica. Entonces, este estudio en ambos contextos culturales esperaríamos que nos permitiera poder, digamos, desarrollar o consolidar estas categorías de análisis desde una perspectiva que llamamos global, en el sentido de que vamos a hacerlo en dos contextos culturales diferentes. Como dice Adrián, es exploratorio, es generar una serie de indicadores, esperamos, para luego pasar a una investigación cuantitativa de lo que sería de un poco medir ese desarrollo de conciencia crítica, que ya eso es un poco más complejo y que necesitamos de esta primera parte para poder definir con claridad cuáles serían aquellas categorías potentes que realmente pueden generar un cambio en esta conciencia crítica. Y si puedo añadir en eso es un buen ejemplo donde aproveché mucho de la estancia con Nela, ¿no? Porque nosotros en mi universidad, en la enseñanza en el programa de docencia de ciencias naturales, no tenemos ningún curso que trabaja explícitamente esa parte de conciencia y posicionalidad crítica de diversidad. Así que no existen experiencias locales con esto. De Dun Radio. Allá, en vez de eso, Nela ya tiene años de trabajar eso con sus personas estudiantes. Tiene programas, tiene constructos como experiencias auténticas para lograr ese desarrollo de conciencia y posicionalidad crítica. Y de esta parte de docencia, yo puedo aprender ahora haciendo el diseño del curso acá en Alemania. Claro que el contexto es un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, no tenemos personas indígenas, lo que hay en Costa Rica puede ser un tema, ¿no? Y tenemos un poco otros números en términos de acceso, pero a nivel de constructo, de teoría, de diseño de cursos, de cómo enseñar y cómo desarrollar, yo puedo aprender mucho de este intercambio global y de ahí ver y discutir también cómo encontrar un lenguaje común, como ahora es constructo de conciencia y posicionalidad crítica, para después poder ver, bueno, eso es diferente porque tenemos dos contextos, pero ahí también podemos aprovechar de escuchar a uno al otro y eso me parece un muy buen ejemplo de un lugar donde aprovechamos bastante de este intercambio. Solo para aclarar, cuando ustedes están hablando de nuestros profesores, se están refiriendo a personas que se están formando como profesores en el área de las ciencias, ¿verdad? Sí, exacto. Son profesores en formación. Profesores, yo tenía, bueno, en la investigación que tengo actualmente hablo de profesores nobles que ya están terminando la carrera, que están en práctica profesional o apenas se están incorporando, porque son los que tenemos como, digamos, están todavía como una arcillita, ¿verdad? Todavía se pueden moldear y la idea sería pues promover estos procesos en la formación inicial, que es una formación, digamos, que es un momento idóneo para generar estos procesos. No quiere decir que no podamos hacer procesos con profesores en educación ya que están ejerciendo. De hecho, yo los hago, pero nuestros sujetos serían profesores en formación inicial. Sí, solamente quería añadir como, perdón por la falta de precisión de ahí, con esas palabras siempre me confundo porque me parece en Perú lo utilizan de otra manera, así que mi español ahora está todo un desastre en esas palabras, pero lo que quería decir como en las entrevistas que hice, las que traje yo, ahí trabajé con profesores ya trabajando en colegios desde hace 5 hasta 25 años. Pero la parte de formación, de desarrollo de conciencia y posicionalidad crítica, eso sí está con estudiantes que van a ser profesores solamente. Sí, y tal vez decir, digamos que a pesar de que son dos contextos diferentes,
hay elementos en común que ya hemos determinado. Y Adrián lo decía al inicio, y en Costa Rica no hay diferencias con eso. Las personas que acceden a carreras en ciencias naturales tienden a ser mayoritariamente hombres. Y en el caso de Costa Rica estamos hablando de hombres que no sé cómo llamarlo étnicamente porque he tenido una gran complejidad con la etnia en Costa Rica. La gente no se autoidentifica con claridad. Ajá. Tanto es así que el cuestionario del INIE tenía del INIE no, del INEC, hace 4 años, la categoría blanco y mestizo en una sola categoría. Entonces, como si fuéramos blanquiticos y en realidad no lo somos. Entonces, esa confusión étnica ha sido un poco compleja en mi investigación porque la gente no tiene claridad de su autoidentificación. Y eso ya también para mí es una área de investigación importantísima porque tiene que ver con la autoidentificación del docente, sus identidades, nuestras identidades como personas son múltiples y también cómo nos autoidentifiquemos tiene que ver cómo nos proyectamos y nos relacionamos con otros. Entonces ya eso es algo complejo en mi investigación. Pero la cuestión es que volvemos a los mismos elementos, ¿verdad? Quienes acceden a la ciencia y a ciertas áreas de la ciencia como física o ciencias básicas, principalmente hombres en Costa Rica mestizos, y va creciendo también la brecha en estrato social. Hay mayoría de personas en estas áreas que vienen de un nivel social más alto, que han tenido acceso a ciertas oportunidades de estudio de mejor nivel en secundaria. Y buscando para esta investigación y otras que he estado haciendo, entonces encuentro que, por ejemplo, grupos étnicos como indígenas o afrodescendientes casi que no están representados en carreras STEM en Costa Rica. Entonces ahí ya hay elementos en común, así como aquí hay discriminación hacia ciertos grupos étnicos y su acceso a ciertas áreas de educación. En Alemania también, pues está el caso obviamente de las mujeres, que es en ambos contextos, pero allá no hablamos de indígenas, pero sí hablamos de personas migrantes en Alemania que no tienen acceso a estas áreas de formación. Entonces vamos viendo como patrones o ciertas características que se cumplen de un lado y de otro y vemos que en realidad el acceso a las carreras científicas o a las áreas científicas realmente es limitado y las desigualdades parecen estar pesando, ¿verdad? Pero estos son nuestros supuestos. Estamos investigando estos supuestos, no son nuestras conclusiones, ¿verdad? Lo dejo muy claro. Es a partir de estos supuestos que nosotros arrancamos con esta investigación y ahí les contaremos después si nuestros supuestos, ¿verdad? Se confirman y podremos caracterizar mejor cuando ya hayamos explorado mejor nuestros contextos. Estás escuchando De DUM Radio. Transformando la docencia universitaria. Visite nuestro sitio web docenciauniversitaria.ucr.ac.cr, donde encontrará materiales y recursos didácticos como publicaciones digitales y cápsulas pedagógicas, además de información sobre nuestros programas de licenciatura y maestría en docencia universitaria. De DUM Radio. Siguiendo un poco con la investigación que estamos ya, pues que ya propusimos, es para el próximo año, pues, pero por las diferencias, digamos, de calendarios de los sistemas educativos, Adrián empieza ahora en octubre, empieza la investigación con sus estudiantes. Entonces nosotros, otro elemento que hemos tomado en cuenta es cómo el sistema educativo realmente es un sistema de selección. El sistema educativo, ya sea en Alemania o en Costa Rica, hace una selección de quienes van a ciertas áreas y es un poco la organización o el funcionamiento social del trabajo en la sociedad, ¿verdad? Entonces, hemos encontrado algunos elementos. En el caso de Alemania, voy a decirlo y si no, Adrián me corrige. Ellos ya tienen un sistema de preselección mucho antes en la secundaria, donde las personas que van a acceder a carreras científicas ya van a colegios como más especializados en esas áreas, que ellos llaman gymnasium, si no me equivoco. Entonces, lo que no recuerdo es el nivel donde ya ellos se ubican en gymnasium.
tienen 4 años de primaria y de ahí el quinto año ya es secundaria y ahí ya está tomada la decisión, como no finalmente, pero la mayoría sí sigue el camino desde ahí. Ajá, entonces ya ahí hay una selección y tiene mucho que ver la opinión de las personas docentes, ¿verdad? Entonces ellos hacen un sistema de preselección de acuerdo a las habilidades que el docente, ¿verdad? O el sistema considere. En nuestro caso, sabemos que no hay una preselección en secundaria, hay modalidades de secundaria establecidas en nuestro sistema. Entonces, sabemos que sí hay colegios como más, por lo menos estatales, como más privilegiados en ciertas áreas, como son los colegios científicos. Probablemente una población o la gran mayoría podrá entrar a carreras STEM porque ya lleva ventajas importantes a la hora de hacer el examen de admisión, incluso a la hora de cursar los primeros cursos en carreras STEM en las universidades públicas que tienden a ser lo que nosotros llamamos un poco filtros. Hay otros colegios, digamos, costarricenses con modalidad, por ejemplo, de bachillerato internacional que también presentan algunas ventajas y los experimentales bilingües. Los académicos, pues ahí iría yo como en forma descendente, pero me encuentro que, por ejemplo, los colegios rurales indígenas, los CINDEAS y la educación abierta no recibe una formación en física y en química en 10º y 11º, sino que solamente está enfatizada en biología con un examen estandarizado al final de su formación. Entonces, estas personas ya por el sistema llevan una gran desventaja para la hora de querer acceder a una carrera del área científica. O sea, no tienen las bases probablemente para el ingreso al sistema de universidad pública que requiere un examen de admisión también. Eso se les va a hacer más difícil, no porque no tengan la capacidad, sino porque no han tenido un sistema que desarrolle una serie de habilidades que son necesarias para pasar esos exámenes. Hay habilidades que hay personas que desarrollan más rápidamente que otras, pero hay todo un sistema de razonamiento que tiene que entrenarse. Entonces, si la persona está en una situación favorecida para poder desarrollar una serie de habilidades, pues tendrá mayor oportunidad. Y esa posibilidad de desarrollarlas está dependiendo del lugar donde viva, porque si vive en una zona rural, entonces mi opción es ir al colegio rural, pero el colegio rural me ofrece este currículo. Pero yo solo puedo ir a este colegio rural porque es el que puedo acceder por mi estrato económico, porque vivo ahí. Muy pocas personas de la zona rural pueden enviar a sus hijos a San José para que lleven una formación más fuerte a nivel de secundaria. Hay casos y las personas lo hacen porque saben que tendrán mayores oportunidades, pero estamos hablando que son de estrato social alto, que pueden alquilarles hasta una casa acá en zona urbana, ¿verdad? Pero las personas que no tengan estas posibilidades difícilmente van a lograr entrar a carreras de este tipo. Entonces, ahí volvemos a un punto que creo que venía en la conversación de desigualdades sistémicas. Porque ni siquiera está claro. Yo cuando empecé a revisar los currículums, que estoy en esa etapa y estoy pidiendo a mi asistente que revise el currículum de estos colegios, ¿quién tomó la decisión de que ellos no recibieran estas disciplinas? ¿Por qué se tomó esta decisión? Y hay una preselección que me parece que no está claramente definida o pareciera que está invisibilizada. Si yo no me pongo a revisar los currículums, en este momento no sería consciente de eso. Y no puedo llegar a preguntarme, o sea, no podría problematizar al respecto. ¿Por qué y quién desde el Ministerio de Educación Pública decidió que estas modalidades de colegio iban a tener un currículo diferenciado que en el caso de nuestra investigación claramente los deja con menos posibilidades de ingreso a carreras STEM? Es así de simple. Entonces estoy en esa etapa de buscar cuál es el criterio político, económico, no sé, que se tomó para que esto esté, digamos, en el papel o esté fundamentado en nuestra política curricular de esta forma. En el caso de la asignatura de biología que nos decías ahora, a la que tienen acceso estas y estos estudiantes, tampoco se justifica en ninguna parte por qué específicamente esta sobre física y sobre química. No hay una justificación clara
sobre por qué biología. Biología, cuando había el bachillerato, los estudiantes la escogían masivamente, porque se supone que es, bueno, entre comillas, más fácil, más teórica, que no es así, se enseña así, pero no es así. Entonces, digamos que desde el bachillerato hay como cierta estadística de que era el área más seleccionada por los estudiantes, eso es lo único que sé. Pero no encuentro por el momento, ¿verdad? Porque debo revisar más documentos, algún criterio por el cual se decida excluir estas áreas académicas de física y química en ciertos colegios, porque solo se deja biología en el currículo y como prueba final, digamos, en ciertas modalidades como prueba estandarizada. Pero realmente eso es una incógnita todavía para mí. Y es importante porque, como les decía, en el marco teórico viene este elemento de la educación como sistema de selección, tanto en Alemania como Costa Rica. Entonces, para nosotros sí es importante también tener muy claro ese tipo de políticas que se dan en los dos países, porque también tiene que ver con estas posibilidades o más bien con este sistema de lo que llamamos obstáculos sistémicos. Y para añadir un poco en eso a cuáles desigualdades que queremos visibilizar o cuáles trabajamos, en eso discutimos también o intercambiamos también mucho en el ano, como por ejemplo en Alemania tenemos por ley 6 dimensiones de diversidad y en Europa, en la Unión Europea, 7. Y por ejemplo, región, si vivo en una ciudad o más en un pueblo, no es ninguna de ellos. Si ahora en el pueblo vivirían, por ejemplo, más mujeres, ahí entraría como cosa interesante, categoría para analizar esto. Pero, por ejemplo, si a mí me gusta pintarme las uñas, lo que una gente hace y otras no. Pero si entran tanta gente que se pinta las uñas y otra que no, no importa tanto, no lo vemos como un asunto de diversidad o de injusticia. Como la injusticia que analizamos nosotros está basada en categorías que queremos proteger como sociedad, ¿no? Lo que puede ser diferente en Costa Rica y en Alemania, pero definir bien esas categorías como género, etnia, es algo parecido y el marco que tenemos en común. Y como contaste, Nela, ¿no? Como eso con la etnia, que la gente no se autoidentifica bien y eso lo hace difícil arrancarlo de una manera científica, esas desigualdades. Con la categoría de migración que tenemos acá en Alemania, es algo parecido, porque uno no debería ser discriminado por migrar o no migrar en Alemania, pero en esa categoría, como lo recolectan los datos del Estado, cae tanto el hijo de un abogado y una médica de Suecia como la persona que está huyendo de una guerra de Siria en estos días. Los dos son como personas migrantes en Alemania, pero claramente con privilegios muy diferentes y situaciones muy, muy distintos. Entonces, los datos que tenemos en muchos casos no ayudan a visibilizar la desigualdad que hay en esa categoría porque las categorías no están bien diferenciadas como deberían ser y también es bastante difícil porque hay muchas oportunidades para diferenciarlo. Cada país puede ser una sola categoría, ¿no? Pero eso lo hace más difícil visibilizarlas. Entonces, creo que esas son dos cosas que hablamos mucho, ¿no? Primero, ¿cuáles categorías son las protegidas, cómo lo seleccionamos nosotros como científicos, cuáles analizamos para informar a políticas? Y segundo, que aunque tenemos otras categorías quizás, ¿qué tanto podemos aprender uno del otro? Hoy estamos trabajando con las mismas dificultades, tanto en Costa Rica como acá en Alemania, ¿no? De DUN Radio. ¿Y cuáles dirían ustedes que son esos retos precisamente de trabajar este tipo de investigaciones en dos contextos tan diferentes? Hay como elementos en común que puede ser que se manifiesten de manera muy distinta. Entonces vamos a tener que tener muchísima, ser muy rigurosos
y sistemáticos para poder ver que aunque se manifiesten distinto, porque son distintos contextos y vamos a tener distintas situaciones, en el fondo refieren a una misma causa, por decirlo así. No, aunque no sabemos, ¿verdad? Esto no es como causal, pero que hay algo ahí que yo a veces le decía a Adrián, puede ser antropológico, ¿verdad? De Occidente, porque podríamos pensar si son dos contextos culturales muy diferentes y tal vez eso ahorita hablo de cuáles son también otros retos, pero finalmente es Occidente. No es lo mismo hablar de Costa Rica y pensar en la India o pensar en ¿verdad? Bueno, hay países asiáticos que decimos muy occidentalizados, ¿verdad? Y lo pongo entre comillas, pero es Occidente, hay una raíz importante en eso, ¿verdad? Porque nosotros fuimos colonizados por europeos. Entonces, desde ahí tenemos elementos en común. Y yo le decía a Adrián que hay elementos en común que a veces la gente incluso cree que no son importantes, y sí lo son. Por ejemplo, la religiosidad. La religión, por ejemplo, que es compartida, porque es cristiana, que viene incluso de raíces de judaísmo, ya nos da una noción de sociedad, de moral, de ética, ¿verdad? De normas compartidas que sí son similares, que sería muy distinto pensarlo como en otros países de Oriente. Entonces, habrán aspectos de género probablemente, aspectos incluso de organización social y una serie de elementos que diría yo sociológicos que no sean tan distantes, ¿verdad? Pero la fineza con que tendríamos que ver los datos para poder llegar a esas categorías que nosotros llamamos con perspectiva global, desde situaciones quizá muy distintas, eso va a estar en la pericia que tengamos los dos a la hora de ver yo los datos que tenga Adrián y los que yo tenga por acá y entrar en esa discusión. Eso por un lado. También, digamos, nosotros actualmente estamos incorporando personas que codifican junto a nosotros, no somos solo Adrián y yo, sino que nosotros, por eso hicimos un manual de codificación, porque no solo nosotros vamos a codificar, sino también otros colegas que los hemos incorporado a nuestro marco teórico. Básicamente, cada uno de nosotros cuenta con un codificador. Entonces, en eso vamos a entrar a algo un poco más codificando, o más bien cuantificando las coincidencias de codificación en cada contexto. Entonces, eso nos va a permitir saber si yo estoy interpretando igual que otra persona en mi contexto. Entonces, yo cuento aquí con otra persona que va a codificar conmigo y Adrián allá. Entonces, esos son algunos elementos metodológicos que tenemos incorporados en la investigación para poder, digamos, a llegar a resultados, diríamos, científicamente más objetivos y rigurosos. Aparte, pues obviamente de la discusión que tendremos, pues sí es un gran reto. El otro reto, pues que es un poco más de sistema y de recursos, pues Adrián trabaja en un instituto que solo hace investigación. En mi caso, nosotros sabemos que la investigación acá, sobre todo para nuestras áreas, es muy escaso el tiempo que nos dan a los investigadores. O sea, yo cuento con un cuarto de tiempo para un montón de cosas en el INIE. Entonces, lamentablemente no, aunque quisiera y me apasiona, no tengo los mismos recursos en tiempo y incluso en dinero, ¿verdad? Ha sido bien difícil para nosotros esa parte. Entonces, lo que sigue es concursar por fondos de la DFG. Para eso estaríamos trabajando, creo que ya en estos meses. Pero también los fondos desde CONARE acá tienen sus limitaciones y están poniendo tops muy altos para las personas que investiguen, y esos tops nos dejan por fuera, por ejemplo, a personas como yo, que soy mujer, que tengo familia, todos sabemos que las mujeres investigamos menos, escribimos menos, hacemos más trabajos de administración, de acción social. Yo durante 9 años estuve con trabajos administrativos en mi carrera. Entonces eso limita mucho la producción. Eso me está casi que dejando fuera a mí. Sin embargo, Adrián, que es activista feminista y todo, él dijo, vamos a luchar por esos fondos y vamos a ver de qué manera, porque lo veo muy injusto. El otro gran reto sería eso, el tiempo y los recursos que tenemos desde acá para hacerle frente a una investigación como estas, y la oportunidad que representa para nosotros también investigar con el Instituto Leibniz por el nivel que ellos tienen en investigación, ¿verdad?
y un aprendizaje compartido, como dice Adrián, porque nosotros desde acá, desde nuestros contextos también, pues nuestra historia de colonialismo y todo, hay vivencias que Adrián yo sé que con una gran sensibilidad puede percibir y eso también le ha permitido, creo yo, tener una claridad mucho mayor del tema que estamos pues investigando. Me gustaría que nos comentaran cómo es que se desarrolla la conciencia y la posicionalidad crítica desde las ciencias naturales, porque estamos muy acostumbrados tal vez a pensar en estas temáticas desde las ciencias sociales, desde la educación, pero estamos hablando desde personas que se están formando como docentes de las ciencias. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta conciencia y esta posicionalidad crítica? Bueno, la idea que tenemos nosotros ahora que trabajamos es intentarlo en programas de la universidad con las personas estudiantes que tardan por lo menos un año, porque eso es algo que Nela ya sabe y creo que hay varias investigaciones de eso, de que actitudes no se forman así en una hora y después ya toda la gente ahí consciente y con posicionalidad crítica. Y vamos a trabajar con una mezcla de dejar las personas estudiantes actuar, ya entrar en la acción, de reflexionar otra vez en los cursos. Vamos a trabajar tanto los entendimientos como que el sistema de educación es un sistema de selección, que hay esas desigualdades por las dimensiones de diversidad. También tomar el tiempo de reflexionar actitudes, ¿no? Como de reflexionar, bueno, si yo no, por ejemplo, si yo no quiero desigualdad y yo no hago nada contra la desigualdad, la voy reproduciendo, entonces necesito posicionarme críticamente y actuar críticamente, ahí crear un poco la voluntad y después actuar, como creo que tanto Nela como yo lo vemos muy importantes, las giras, las experiencias auténticas, las experiencias de autoimpacto para después poder reflexionarlo dentro de la universidad. Entonces, eso sería un poco el marco de los programas que tenemos con unos criterios de calidad, tanto allá en Costa Rica como acá en Alemania. Y bueno, no sé, Nela, ¿queréis seguir desde ahí? Sí, bueno, ya como para ir finalizando, lo que nosotros hemos conceptualizado como experiencia auténtica sería poder formar a esa persona que, digamos, donde el área disciplinar es como la parte de formación más fuerte, pero que puedan hacer un vínculo entre lo que es la ciencia y la sociedad o la ciencia en el mundo. Porque si bien es cierto, digamos, son profesores de secundaria, muchos van a motivar vocaciones científicas en otros, pero también en Alemania, esos profesores de secundaria son formadores de futuros científicos y sabemos todo lo que la ciencia hace en positivo, pero también todas las implicaciones negativas. Entonces necesitamos personas que trabajen en ciencia o que sean científicos y tecnólogos con conciencia hacia muchas dimensiones de lo social, del ambiente, en momentos en que hemos entrado en crisis, también por un mal uso de la ciencia y la tecnología. Entonces, esas experiencias consiste en ver o abordar la temática científica, pero posicionada en el mundo. Entonces, por ejemplo, una de los talleres que yo hago sobre calidad de agua, el estudiante tiene que hacer un análisis muy sencillo, físico, químico, biológico del agua. Utilizamos todos los parámetros científicos que se emplean básicos, como pH, conductividad. Entonces empezamos a medir una serie de parámetros, si hay bacteria, clasificamos macroinvertebrados bentónicos y entonces empezamos a ver cuál es la calidad de esa agua. Pero algo más que hacemos es, por ejemplo, les digo, traigan agua de sus casas, vamos a hacer un análisis. Ahora voy a comparar este análisis de agua con este otro análisis que encontré de un edificio en un barrio, digamos, de alto estrato social en San José. Y me encuentro con que digamos, en esta localidad los parámetros no son iguales a este otro. Y cuando yo pregunto en el edificio,
Bueno, ¿quién hizo este estudio de agua y por qué se hace? Lo hacemos porque acá vienen muchos extranjeros o la gente que viene, hay algunas personas que sí piden un estudio de calidad de agua. Pensemos que estamos en Latinoamérica y viene mucha gente de Europa, Estados Unidos y les da miedo tomar agua, entonces siempre piden un estudio de calidad de agua en esos edificios. Entonces, después lo comparo y digamos, obviamente los parámetros de esta otra, del lugar de alto nivel económico son mejores. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, el agua es un derecho humano. Tener buena agua o una calidad de agua alta es necesario para toda la población porque tiene que ver con la salud y hay un derecho al agua. Entonces, ¿por qué hay diferencia entre esta y esta población? Porque ellos pueden tener agua de esta calidad y nosotros de menos. ¿Qué harías en tu comunidad? Entonces, a partir de esas experiencias, hay estudiantes que han ido a la IA de su comunidad, han llevado su muestra y dicen, ¿por qué nosotros estamos teniendo estos problemas? O me puede dar el registro. Entonces, yo trabajo más con lo que es como alfabetización científica ciudadana, porque son estudiantes que van a trabajar en colegios formando ciudadanos y que el ciudadano sea consciente y crítico de esto y un uso aplicado de la ciencia. Yo lo que digo es, la ciencia tiene que tener relevancia social y cultural. Entonces, todas las experiencias científicas intentan tener algo de eso. Esto es un taller de agua, si es un taller de nutrición, si es un taller de combustibles, todo eso, intento, digamos, que tenga algo, aterrizarlo en la vida cotidiana, en lo social. Eso es un poco lo que he trabajado durante años. Le dije a Adrián que es difícil, el estudiante se apega al currículum y quiere solo estudiar ciencias y muchos se me rebelan y me dicen, ¿y por qué tengo que hacer esta parte social? Yo lo que tengo que enseñar es movimiento, caída libre. Yo solo quiero enseñar leyes de Newton. Bueno, mi experiencia es que se tarda tiempo. Hay gente que cuesta más de construir y sensibilizar. Es un poco digamos, los hallazgos que he tenido, pero que sí hay cambio, o sea, que sí se moviliza un poco esa es lo que yo llamo esa agencia, ese sentido de agencia. Esto es un poco lo que nosotros vamos a poner a prueba ahora también en Alemania. Adrián va a diseñar sus experiencias auténticas en relación con su contexto, por eso no son las mismas, porque acá no son los mismos problemas que allá. Muchísimas gracias Marianela Navarro y Adrián Grimm, investigadores. Muchísimas gracias por estar acá en Dedun Radio, por este gran aporte sobre sus investigaciones. Esperamos resultados. Acá en Dedun Radio tienen el micrófono abierto para que nos cuenten de esta investigación porque es fundamental, realmente fundamental, esta criticidad, este pensamiento crítico dentro de la educación en los colegios sobre los formadores en ciencias. Así es que muchísimas gracias por permitirnos escuchar su experiencia y sus investigaciones. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, si nos quieren volver a invitar, ya avanzado en la investigación, aquí estaremos. Perfecto. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad y el tiempo, lo disfruté mucho. Gracias. Dedun Radio es una producción del Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. Suscríbase y síganos en YouTube, Spotify y en docenciauniversitaria.ucr.ac.cr. La información de este podcast corresponde al criterio de las personas entrevistadas. Las opiniones e información que se comparten no reflejan necesariamente la posición del DEDUM.